Mi nombre es Yelena Monroy Rodríguez, pertenezco al sitio de memoria ex Casa Correccional de Mujeres del Buen Pastor de La Serena y pertenezco a la agrupación de presos políticos 16 de octubre de La Serena. Bueno, nuestro trabajo en lo que se refiere a memoria comienza, primero que nada, el año 2010, aproximadamente cuando decidimos a todas aquellas, una parte, más bien dicho, de las mujeres que estuvieron presas en la ex cárcel del Buen Pastor, empezar a contar nuestras historias. El hecho que ocurrió en La Serena fue particular, en el sentido que cuando ocurre el golpe militar, que fue el 11 de septiembre de 1973, en la cárcel pública de La Serena, se saca toda la parte femenina de esta cárcel y se lleva a un hogar de menores de la Congregación del Buen Pastor. La Congregación del Buen Pastor en Chile, a contar del siglo XIX en adelante, el Estado le entregó la potestad de acoger o recoger a las mujeres que eran infractoras de ley. Y antes del golpe habían sido cárcel, habían sido la Casa Correccional de Mujeres del Buen Pastor. Pero cuando se produce el golpe, en ese momento esta cárcel ya había dejado de serlo, porque la parte femenina estaba en la cárcel pública, pero mantenían un hogar de menores que era para aquellas menores que estaban en riesgo social, vacancia, prostitución, drogadicción o sencillamente delincuencia. Cuando se vuelve a instaurar este recinto como cárcel, se lleva la parte femenina de la cárcel de La Serena a este lugar y todas las prisioneras políticas entre el 11 de septiembre del 73 a julio del año 75 van a estar en las dependencias de esta congregación. Por el hecho de estar en este lugar, durante mucho tiempo la mayoría de los prisioneros políticos consideraron a las mujeres menos presas que ellos, porque ellos sí estaban en una cárcel y para muchos la prisión política de mujeres no necesariamente involucraba tortura, aunque ellos sabían que sus compañeras y otras mujeres más que ellos conocían habían pasado por el mismo recinto de detención y tortura que es el Regimiento de La Serena, que antiguamente se llamaba Regimiento número 2 Arica. Habían como obviado el hecho de la tortura en las mujeres y consideraron que este lugar donde hay una congregación religiosa, las mujeres estaban resguardadas de aquellos que consideraban que podía ser la tortura propiamente tal. Y durante muchos años se manejó así. A las mujeres no se les torturaba, a las mujeres no se les violaba y por ende tenían un presidio, entre comillas, más benéfico que el de ellos, porque ellos estaban en una cárcel con barrotes y las mujeres estaban resguardadas por esta congregación de monjas y por eso este tema se invisibilizó. Se invisibilizó a tal punto que llegó a ser hasta obviado. Por ende, este lugar pasó al olvido hasta que decidimos recuperarlo, recuperar la memoria de las mujeres y decir, hey, no solamente hubieron mujeres prisioneras políticas, sino también hubimos niños prisioneros políticos. Y es así que el año 2013, al cumplirse 40 años del golpe militar en Chile, que termina con el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, nosotros decidimos hacer una visita, que es el video que traigo. En esa visita, que fue bastante buena, pero muy costosa, porque entramos a parlamentar con la congregación, dueña del recinto, hasta el día de hoy, para que nos autorizara una visita y desde la perspectiva de las personas que ahí estuvimos detenidas íbamos a construir un relato. Esto lo logramos hacer el 26 de agosto del año 2013. Llegamos y recorrimos este recinto y cada una de las que participamos en
en esa visita contamos desde nuestro punto de vista cómo cada una de nosotros vivió la prisión política, las adultas como adultas y los niños como niñas. Y de esa visita sacamos este trabajo, que fue la antesala para poder trabajar para que este lugar se convirtiera en sitio de memoria. ¿Por qué se convirtió en sitio de memoria? Porque el año 2014, como respuesta a este video, la Congregación del Buen Pastor decide vender el recinto, vender las dependencias, el terreno completo donde está ubicado este lugar, y ante ese hecho, y viendo que ya lo estaban empezando a desmantelar, es decir, a destruirlo, empezamos a hacer todas las gestiones y denuncias para poderlo recuperar. Y el 15 de noviembre del año 2015 logramos que sea un sitio de memoria al cual no tenemos acceso porque la ley chilena en ese aspecto no tiene la capacidad para poder expropiar un espacio que pertenece a un particular. Sí tiene la capacidad para expropiar todos aquellos inmuebles que sean del Estado, que hayan pertenecido al fisco. Pero si este recinto pertenece a un particular, aunque se nombre sitio de memoria, este particular sigue siendo dueño. Y en este caso es lo que ocurre con la ex Casa Correccional de Mujeres del Buen Pastor, que siendo sitio de memoria, sigue siendo propiedad de esta congregación de monjas del Buen Pastor y sigue estando en venta hasta el día de hoy. Lo bueno es que no lo han podido vender precisamente por la declaratoria de sitio de memoria de una parte del terreno, porque no es completo. Mira, el asunto empezó por una cosa tan sencilla de cuando mi madre junto a otras prisioneras políticas formaron parte de la agrupación de presos políticos de La Serena. En la actualidad nos vemos más de 10 mujeres inscritas en esa organización donde hay más de 80. Entonces nos fuimos dando cuenta que la voz solamente era masculina y nosotros necesitábamos sacar de su cabeza, de esta visión generalizada, donde las mujeres no eran violadas, donde las mujeres no eran torturadas y donde las niñas y niños no estábamos presas. Y a través de esta participación que hizo mi madre en esta agrupación y de las veces que la acompañé y la escuché hablar y pedir sobre qué hacían ellos con los niños que estuvimos presos, y ese silencio rotundo, ese mirarse los pies, ese mirarse las manos, mirar sencillamente para otro lado y no hacerse cargo del tema, decidimos que ya era tiempo de sacarlo afuera. ¿Cómo nosotros hemos trabajado esta memoria? La memoria nuestra no ha sido fácil. No ha sido fácil porque el promedio de edad de las prisioneras políticas del Buen Pastor de La Serena hoy en día es de 70 años. Las más jóvenes, en este caso es que mi hermana Natacha, que tiene 47, y yo, que tengo 49, somos las más jóvenes del grupo. Y somos las más jóvenes del grupo porque nosotros logramos presentarnos a las 2 comisiones chilenas sobre prisión política y tortura, tanto el año 2004 como el año 2010. Si nosotros no hubiésemos tenido esa capacidad de habernos presentado y haber podido demostrar que éramos víctimas de prisión política, este hecho aún sería mucho más lento y mucho más tardío. Una forma que nosotros encontramos para ir rompiendo el círculo de la invisibilización fue empezar a manifestarnos abiertamente como ex prisioneras políticas de la ex cárcel del Buen Pastor de La Serena. Primero que nada, asumirnos, ya sea a través de fotografía que una ex prisionera política tenía, a través de una acción judicial que nosotros realizamos el año 2013, en septiembre del año 2013, cuando colocamos una querella por secuestro y tortura de menores, donde magistralmente, mágicamente, dentro de ese proceso aparece
el proceso de mi madre ante la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, aunque ella fue procesada por la Fiscalía Militar de La Serena, y aparece en sus testimonios parte de los interrogatorios y una lista parcial de prisioneras políticas. Nosotros empezamos a decir, pare, aquí habían X cantidad de mujeres. Por el otro lado, empezamos a investigar unos archivos que quedaron de la cárcel de La Serena cuando se construyó un nuevo recinto penitenciario, y aparecieron en diferentes partes de este lugar estratégicamente guardado documentos, y aparecieron documentos sobre prisión política y tortura. Ahí también aparecieron documentos de mujeres detenidas. Nosotros empezamos a decir ya más fuertemente, acá hay una historia que contar, hay fotografías, hay relatos. Una de las cosas que nosotros no hemos podido lograr es una revisita al sitio de memoria. ¿Por qué? Como es de un particular, la ley impide que uno vaya a un recinto siempre y cuando tú no cuentes con la venia del dueño del recinto, en este caso la congregación religiosa. Ahora, esta congregación religiosa hoy en día ha trabajado un lavado de imagen bastante bueno. A contar del año 90 viene trabajando con las mujeres víctimas de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y a contar del año 2000 con mujeres migrantes. Entonces ha tratado públicamente de decir, nosotros no tenemos nada que ver con lo que les pasó a estas personas, porque nosotros hoy en día somos esto, y nosotros a la comunidad le prestamos servicio en acoger a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y trabajar con mujeres migrantes que son vulneradas en sus derechos. Y esas son nuestras falencias. Ahora, ¿qué nosotros hemos podido hacer a través de la memoria? Específicamente a través del video, porque nosotros cuando hicimos la visita logramos que la Casa de la Memoria de Coquimbo, que es una ciudad aledaña a la ciudad de La Serena, donde estuvo la cárcel del Buen Pastor, ellos en un proyecto de un Fondo Nacional de la Cultura, ellos optaron a un proyecto en memoria intangible en derechos humanos y lograron tomar testimonio. Y nosotros nos presentamos a dar testimonio sobre la cárcel del Buen Pastor, y con la ayuda de ellos pudimos hacer el video. Y al ellos poder masificar el video, nosotros nos sirvió también para visibilizar la memoria de las mujeres. Ahora, ¿qué trabajo nosotros nos queda pendiente? Recuperar el recinto, lograr tener un listado completo de las prisioneras políticas que pasaron por el Buen Pastor de La Serena. Tenemos 2 listados parciales, obviamente no incluye todo el periodo de funcionamiento del lugar, y lo principal es que hemos trabajado ya en 2 rutas de memoria en la cual queda constancia de que este lugar existe y que fue un lugar de prisión política en mujeres, niñas y niños. Ahora hay una cosa que me gustaría compartir con ustedes, ya que ustedes son argentinos. Yo estuve presa con una ciudadana argentina y su hijo. Ella se llama Ofelia Mónaco Benítez, está viva, vive en la ciudad de Buenos Aires, y su hijo se llama Santiago Foreses Mónaco. Él estuvo preso conmigo, estuvimos juntos en el Buen Pastor de diciembre del año 73 hasta mediados del año 74, en que ellos salen en libertad condicional, llegan a Argentina y van a volver a estar detenidos acá en Argentina durante la dictadura. No nos hemos podido ver, pero sí hemos conversado. Nos tenemos una visita pendiente. Una de las cosas que él me dice es que le asombra, me asombra tu capacidad de memoria, porque considero que la memoria se construye día a día. Entiendo y a veces no estoy muy de acuerdo, pero entiendo que la mayoría de las víctimas, para poder seguir viviendo, necesitan en algunos casos borrar o anular aquellos recuerdos que les generan daño. Pero no todas las personas tenemos la capacidad de poder ver el daño como parte de tu vida. Lo hecho está. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Es asumirlo, como ya lo hemos asumido, y buscar a través de la memoria la no repetición de estos mismos hechos.
Ahora hay una cosa que me gustaría que ustedes supieran. El Estado de Chile, a contar del año 90 hasta el 2019, nunca ha asumido públicamente que violó los derechos humanos de las niñas y los niños, jóvenes y adolescentes en dictadura. Esa es la gran tarea pendiente que tiene el Estado de Chile. Los derechos del niño para nosotros no fueron respetados, por algo fuimos a dar una cárcel. Y eso nos llama profundamente la atención de que, por un lado, Chile se muestra respetuoso de los derechos, pero en la práctica no ha cumplido con ninguno de aquello que tenga que ver con la reparación a los menores víctimas de prisión política y de tortura. Mira, el Buen Pastor funcionó entre el 11 de septiembre de 1973 hasta julio de 1975. Menores de edad en ese recinto hubimos aproximadamente 10. Te digo menores de edad en el sentido de que hasta el 11 de septiembre del 73 la mayoría de edad en Chile era de los 21 años. Hoy en día el convenio internacional está a los 18, pero nosotros tuvimos detenidas con adolescentes de 17, 16, 15, 13 años, 10 años, 7, 4 y 2 años. Ese era el rango de edad de los que estuvimos en el Buen Pastor. Pero más nos referimos como niños a aquellos que íbamos entre los 2 años hasta los 7. Y Chile hizo en su primera ley sobre prisión política y tortura en el año 2004, la ley 19.992, creó un anexo que se llamaba Menores nacidos en prisión y detenidos junto a sus padres, que solamente reconoció como menores de edad hasta los 12 años. Mira, hasta el día de hoy existe ahí yo creo que ya tienen el convencimiento que las mujeres se las violaron, que las torturaron tanto más que a ellos, y han ido aceptando poco a poco que estas mujeres, que son pocas dentro de esta organización a la cual yo pertenezco y soy su secretaria, tenemos una historia que contar. Y la historia todavía no la hemos terminado de contar. Yo creo que estamos en proceso de reconstrucción. ¿Por qué en un proceso de reconstrucción? Porque hasta el año 2002, en Santiago, que es la capital de Chile, está la Fundación de Archivos de la ex Vicaría de la Solidaridad, que creó la Iglesia Católica para amparar y proteger a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en dictadura. Hasta el año 2002, estoy hablando julio del año 2002, todavía en ese lugar había un listado completo, un catastro completo de las mujeres víctimas de prisión política y tortura en La Serena, específicamente del Buen Pastor. A marzo del año 2005 ese documento desapareció. Jamás lo pasaron a las bases de datos y no saben cómo se les perdió. Y eso es una deuda con nosotras, porque si nosotros logramos tener la lista completa, nosotros vamos a pedir que en ese recinto se instalen las placas con todos los nombres de las mujeres, niñas y niños y adolescentes que estuvieron ahí detenidas junto a nosotras. Esta es una tarea diaria, o sea, uno se levanta pensando en cómo nosotros rompemos el silencio, rompemos el anonimato y cómo hacemos que las nuevas generaciones conozcan un poco más de su historia. Porque si nosotros no somos capaces de poder poner en valor lo que a nosotros nos pasó, vamos a correr el riesgo de la repetición de los hechos, que es lo más lamentable.